Ok, en la imagen que están viendo es el archivo donde está la base de datos de los pozos que se va a trabajar. Hay 7 pozos que se van a trabajar, en este caso, para este ejemplo, son pozos exploratorios, y está toda la información de los reportes diarios que el ingeniero vació aquí y que viene de los reportes que pasa el company man o el ingeniero de pozo o el encargado que está en las operaciones en sitio. Es muy importante que esta información esté bien clasificada. Normalmente uno hace lo que se llama un data assessment o lo que es una revisión de la información para estar seguro de que no haya por ahí algún problema, algún detalle con la captura de los tiempos. A esta información también se le hace un análisis de calidad, se revisa de nuevo y hay puntos o hay reportes que si hay algún detalle con la codificación o como fueron capturados, ya a nivel de nosotros como ingenieros de diseño o ingenieros de seguimiento en este caso, poder revisar esas a postmortem estoy hablando, no puede ser a priori, ¿no? A postmortem poder revisar esa codificación y poder reclasificar. Solo para uso del ingeniero de diseño, para el análisis de los tiempos que se van a hacer. Eh, Prácticamente los que trabajamos en esta parte tenemos criterios de, de codificación, en este caso, o de apreciación de los tiempos. ¿Ok? Y pues este porcentaje de diferencia no puede ser mayor a 3%, 4% a lo mucho, porque entonces se puede desvirtuar un poco lo que es el análisis. Uno lo que hace es revisar bien la información, ver la actividad. La actividad nada más me sirve para corroborar el código que voy a usar. De resto, la actividad no, no nos da otro valor agregado, más que poder saber qué pasó en el pozo, si hubo gasificación, si hubo patadas, si hubo pérdida, si hubo atrapamiento, porque colocan cierta información que pudiese servir o pueda servir para la mitigación de los riesgos. De resto, se va a trabajar con los tiempos, tiempos limpios, tiempos no productivos, las profundidades, el peso del lodo que se usó para la etapa, ¿ok? Y las secciones que fueron perforadas en ese pozo. O sea, qué secciones se perforaron, qué diámetro de agujero. ¿Ok? Con esa información podemos identificar los tiempos, podemos hacer tabla pivote, podemos incluso llevar la información un poquito más allá a, a Python para poder extraer con más facilidad los datos y graficar también con más facilidad los datos y poder entonces determinar los tiempos de programa y el tiempo límite técnico para el pozo que se va a perforar. En este caso vamos a trabajar eh, con la metodología de límite técnico. Cuando son pozos exploratorios se trabaja con esta metodología. Cuando son pozos de desarrollo donde ya está desarrollado el campo podemos trabajar probabilísticamente estos pozos, bien sea con eh, ciertas funciones que tiene Excel o con los software comerciales que corren en Monte Carlo y podemos hacer la simulación. Entonces con esta información ya podemos nosotros empezar a generar los datos que necesitamos para hacer los tiempos limpios por etapa.
Ok, continuando con la elaboración de este ejemplo, una vez que tengamos todos los pozos, como lo comenté anteriormente, en una base de datos, los pozos ya em, con sus tiempos ordenados, ¿ok? Ordenados, se los pueden ordenar de la manera que se vayan perforando a medida que se van perforando, ¿ok? Por fecha, porque es la idea para poder tener una buena trazabilidad y ver cómo se fueron mejorando esos tiempos de ejecución en el tiempo que eh, se fueron perforando estos pozos, va la redundancia, en un campo o en campos específicos. Procedemos entonces a hacer los estados mecánicos. Como ven en este archivo, en esta hoja más bien, eh, ya yo adelanté los 6 pozos. Dejé uno para explicar más o menos cómo es que se crean los estados mecánicos. En este caso estoy usando este formato. Se pueden usar los formatos que ustedes deseen, como lo quieran hacer, como ustedes se sientan más cómodos haciéndolo. En este caso yo estoy usando este formato, ¿ok? Para entonces poder hacer los estados mecánicos. ¿Por qué es importante tener la información de los estados mecánicos? Es importante porque de aquí va a salir los tiempos del próximo pozo. Normalmente lo que se hace o lo que hace el ingeniero de diseño o el ingeniero de límite técnico es agarrar, colocar todos los estados mecánicos y hacer una especie de homologación de profundidades, y con eso el poder armar los tiempos de la etapa o de las etapas en este caso, y partiendo de ahí poder sacar ya las conclusiones para hacer sus tiempos ya limpios, tiempos como podemos decir, para si es un BCD, visualización, conceptualización, ya la definición, que son los tiempos más aterrizados, discutidos con las compañías involucradas que van a hacer los trabajos, porque es un proceso que se hace, no queda aquí, también se debe discutir con las partes involucradas a perforar en las diferentes etapas. ¿Ok? Entonces, una vez que se tiene ya identificado los tiempos, las operaciones, es muy importante. Yo había contado que a nivel de las actividades, pues no las ocupo mucho, únicamente las ocupo para saber si en ese pozo va a haber como es en este caso, en este ejemplo, en el pozo 5 va a haber un liner o una tubería corta, como se le dice, y un complemento, y poder identificar correctamente los pozos que tienen este tipo de tubería o este tipo de arreglo de tuberías. Suele pasar por cuestiones de capacidad del equipo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se hace de esa manera el pozo, se identifica para saber que ese pozo tiene un complemento y tiene un liner. Entonces, bueno, esa también es la manera de usar lo que es, en este caso, la columna de las actividades. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a proceder a armar el pozo con este archivito, más o menos para que ustedes vean qué es lo que yo hago para hacer los estados mecánicos de los pozos, y de ahí ya sacar por etapa los tiempos. Porque entonces viene la otra fase es ordenar estos estados mecánicos de manera en el Excel, de manera ordenada, para entonces colocar los tiempos allí. Voy a tratar de hacerlo muy resumido porque esto es un trabajo que lleva tiempo, y la idea tampoco es no hacer un video muy largo de lo que estamos haciendo o de lo que se debe hacer. La idea es hacerlo un poco resumido para que entonces tengan una idea más aproximada de lo que se hace. Ok, vamos entonces a elaborar el estado mecánico del pozo número 7, que es el que está faltando. Como le comenté en el video anterior, la importancia de tener los pozos filtrados ayudan a poder identificar bien las actividades para cada uno de los pozos que tenemos cargados en la base de datos. ¿Ok? Como pueden ver, hay una columna donde nos identifican las tuberías revestidoras o la sección,
bueno, una es la tubería revestidora o el OD del agujero y el otro es la sección. ¿A qué corresponde? Si es 17,5, pues son 13,3, 13,5, va a depender. En este caso, este pozo tiene una tubería de 13,3. ¿Ok? Va. Por eso es importante lo que le comentaba, ¿no? Las actividades lo único que nos ayudan es a determinar cierta información que requerimos para poder complementar lo que estamos haciendo. En este caso, pues aquí nos están reportando la profundidad de la tubería de 13,3, que por lo visto está hincada, no se va a perforar. ¿Ok? Pudiese estar alrededor de los 50 metros. De hecho, si leo aquí dice está a 44 metros. ¿Ok? Entonces, esta es la profundidad reportada. Vamos a colocarla aquí. Entonces, esa es una tubería de 13,3 octavos. 13,3 octavos que va de 0 a 44 metros. Ahí está. Aquí automáticamente la dibujó. Por ejemplo, ya tengo configurado eh, el gráfico para que me vaya dibujando el estado mecánico y colocando la profundidad. Y en este caso, pues la sección. ¿Ok? Bien, la segunda etapa es una etapa de 9,5. No, aquí está, cambio de etapa. Que el ingeniero ya determinó que hasta esta profundidad, una vez que empezaron a circular, ¿verdad? Termina la etapa. Entonces la etapa 9,5 a 750 metros, a 750 metros. Entonces 9,5 octavos. ¿Ok? Y esta tubería va de 0 a 750 metros. Aquí la dibujo también. Aquí está. Luego vamos a ver la otra sección. La otra sección es una tubería, es una sección de 8,5. No lleva tubería, es en agujero descubierto o open hole. Entonces, yo tengo aquí ya configurado la de 8,5 agujero descubierto. Este agujero descubierto va desde la tubería o la zapata de la tubería anterior hasta la profundidad programada, que es 1960. Esto puede cambiar, puede haber quedado un poquito más abajo, más arriba de la tubería, o este caso del agujero de la sección que se programó. Una cosa es lo programado, otra cosa es lo real. Por eso es muy importante tener también eso en cuenta. ¿Ok? Una vez hecho esto, ya están todos los estados mecánicos, que es de suma importancia para poder determinar las profundidades y poder también colocar a esas profundidades los tiempos que se ejecutaron en todos estos pozos de correlación. A lo mejor unas secciones sí van a servirnos para los tiempos, otras no, pero la idea es que todo se plasme en un gráfico para poder determinar los mejores tiempos para cada una de las etapas del pozo que se va a programar. De esta manera se hacen los estados mecánicos. Como les comenté, ustedes pueden también tener una manera de hacerlo diferente a la que yo lo hago. Eh, la manera de hacerlo puede ser diferente, pero tenemos que llegar a un fin, que es el hacer los estados mecánicos de los pozos que tenemos para hacer el análisis. ¿Ok? Una vez hecho esto, procedemos a hacer ahora las tablas de tiempo. Voy a emplear la misma técnica. Voy a hacer primero los 6 primeros pozos, dejando el último para que vean cómo se elabora, porque si no, pues vamos a pasar mucho tiempo viendo y es prácticamente algo repetitivo. Y la idea es que ustedes vean un solo procedimiento, lo repliquen pues a los pozos que ustedes vayan a analizar. Entonces, bueno, en el siguiente video les voy a mostrar ya cómo se arma la tabla de los tiempos, partiendo de los estados mecánicos, de las profundidades, de los pozos de correlación. Bien, continuando con la construcción de nuestra base de datos, ¿ok? Ya coloqué los pozos del 1 al 6, como lo ven ordenados, como lo tengo aquí en la base de datos. ¿Ok? Y una vez hecho todo esto, haber hecho los estados mecánicos, lo comenté en el video anterior, procedemos ahora a hacer los tiempos totales. Aquí estamos hablando de tiempos totales. ¿Por qué debemos marcar los tiempos totales? Porque son el punto de inicio
para el análisis que vamos a hacer. ¿Ok? Debemos comenzar por los tiempos totales. Luego se hace lo mismo con los tiempos limpios. Y ahí se van haciendo y se van construyendo las curvas y se van construyendo los análisis que se deben hacer. También se va generando el gráfico de los pozos que tenemos de correlación. Les comentaba que son pozos exploratorios, son tiempos que normalmente se ven de esta manera por ser pozos exploratorios. Y para cada pozo vamos construyendo su curva de tiempo total, para hacer las comparaciones pertinentes. De igual manera, estos gráficos nos dan una idea de cómo estuvieron los pozos en tiempo para hacer ya las decisiones y tomar ya las decisiones de qué tiempo usar para el pozo en cuestión que se está diseñando. También esto sirve para tener una idea de lo que nos podemos conseguir una vez estemos perforando el pozo. ¿Ok? Bueno, son 7 pozos, falta un pozo. Yo les voy a mostrar aquí en este video cómo se realiza esta gráfica, cómo se ordenan los tiempos aquí en esta hoja. Lo llamé análisis de tiempos totales. Ustedes pueden colocar tiempos totales por pozo. Eso queda a criterio de cada quien. Y vamos a la base de datos. En la base de datos, como lo comenté, es muy bueno tener los filtros porque ayuda a identificar y ubicar los pozos que queremos evaluar. Buscamos el pozo 7, que es el que está faltando, y procedemos entonces con este formato. En otro formato puede variar. Para este formato estoy tomando de esta manera. ¿Ok? Como les comenté, pueden ser diferentes formatos, pero el fin es el mismo, llegar a hacer el análisis de los tiempos. Entonces comenzamos con la fecha. Si tienen conocimiento de Excel, bueno, con Shift Control y flecha hacia abajo, seleccionan la columna. Vamos aquí. Bueno, me está faltando. Voy a darle Escape para que no me tome la copia. Aquí lo primero que hago es crear otras columnas para los tiempos. Nos ponemos el nombre del pozo y podemos esto eliminarlo o dejarlo allí. No pasa nada, para poder entonces copiar y pegar la información. ¿Ok? Vamos aquí, ya está seleccionada la columna. Vamos aquí y le damos pegar como valores. ¿Ok? Pegar como valores. Revisamos de que esté dentro del formato. Normalmente a veces se pasa, entonces lo que hacemos es, desde en cuenta de estos pozos, ajustarlo. Miren, aquí me faltó esto, entonces pueden seleccionar con Shift Control flecha y le dan eliminar, desplazar hacia arriba y ya, eliminan las celdas sobrantes. Revisen que esté todo bien. Ok, ahora sí vamos a eliminar las celdas sobrantes del pozo 7. Es un pozo muy corto. Igual, seleccionan las tres, Control Shift flecha, eliminar, hacia arriba y ya. Bien, bueno, vamos ahora a los días. Aquí en este formato tiene un acumulado, dice aquí acumulado. Acumulado sin NPT, eso quiere decir que es tiempo limpio y este es el tiempo limpio. Este es el tiempo total, el sin NPT y el tiempo limpio. Entonces, vamos aquí, acumulado, igual, control shift flechita, y vamos aquí donde dice días. ¿Por qué dejo siempre aquí un espacio? Normalmente a veces cuando capturan la información no comienza de cero. Entonces los gráficos, si
si hay día de más o una profundidad un poco más, valga la redundancia, profunda, entonces va a empezar más abajo. Entonces, para evitar a que cuando ustedes presenten unos tiempos esté más abajo, porque inicia, no sé, a 100 metros, por ejemplo, y evitar a que arranque de ahí el pozo, ustedes le pueden agregar arriba una fila y le ponen cero y comience arriba para que entonces comience desde cero hasta la profundidad total. Vamos entonces a la columna de profundidad. Este sí comenzó en cero. Seleccionamos y pegamos. Bien. Y ahí quedó el pozo con sus tiempos ya tiempos y profundidades cargados. Bien, entonces vamos a la gráfica, seleccionamos la gráfica, damos a seleccionar datos, se cuenta que están los primeros 6 pozos, le damos a agregar, vamos a lo que es, perdón, le di a modificar, es agregar, bueno, sí, ya le había dado bien, ok, vamos al nombre de la serie, el nombre de la serie sería el nombre del pozo, luego vamos a los valores de X, los valores de X siempre van a ser los días, comienzo desde cero, aunque aquí este pozo dice 0.08, ¿ok? Y los valores de Y va a ser la profundidad, aquí igual empieza de cero, ¿ok? Seleccionamos igual control shift, flechita abajo, le damos a aceptar, aquí está el pozo 7, le damos a aceptar y aquí él lo dibujó aquí está el pozo 7. También ustedes pueden identificar cada uno de los pozos de las gráficas, etiquetar los datos, ¿ok? ¿No? Y pararse aquí y formato de etiqueta de datos y poner el nombre de la serie. Bueno, aquí lo va a dibujar así. Aquí sería el valor de X. Igual el valor de Y lo va a mostrar. Ok, está un poquito lento esto. Esto a veces un poquito eh, engorroso trabajarlo. Porque hay que tratar de trabajarlo de una manera de que nos permita únicamente mostrar el incluso el nombre del pozo o en este caso la profundidad, o puede ser también, vamos a ver si podemos lograr el tiempo del pozo. A ver si nos deja. En este caso puede ser los días, que es lo que más comúnmente se coloca, los días. Aquí están. Esto se puede trabajar, por ejemplo, este es el pozo 5. Podemos ir aquí y si vamos al pozo 5, selecciono únicamente esa fila, o esa columna, perdón, y podemos cambiar o tratar el tema de los decimales para que no se vea tanto número en las gráficas. Aquí le voy a explicar porque también lo hice de otra manera. Hay dos maneras de hacerlo. Uno con los tiempos acumulados y el otro, como lo hice aquí en este pozo, es un poco trabajoso porque hay que borrar los días repetidos y enumerar del 1 hasta el último día del pozo.
Pero como aquí se repiten los días, como ven aquí, toca entonces borrar esos días y dejar uno solo. La manera más práctica y más fácil es copiar de su formato, como esté, los días, y el acumulado hace lo demás. ¿Ok? Para este formato pues lo trabajo de esa manera. Hay dos maneras de trabajarlo, como lo hice aquí en este pozo 6 o como lo hice en el pozo número 1. ¿Ok? Vamos, quitamos los decimales, para que sea un poquito más presentable, y vamos aquí y aquí están. 241 días del pozo número 5. Y así podemos hacer con todos los pozos. Solo como que les comenté que es un poquito trabajoso porque a veces el Excel se pone eh, un poquito tedioso, mire. ¿Ves? Entonces hay que irlo trabajando poco a poco. ¿Ok? Para entonces poder dejar el gráfico como lo queremos. Bien. Entonces es así como se construyen los gráficos para los tiempos totales de los pozos de correlación. Este gráfico luego va a servir para comparar los tiempos. Eh, en cuenta que de los 7 pozos hay 3 pozos que están muy por debajo de los tiempos y hay 3 pozos que prácticamente eh, pasan de los 200 días. Entonces es un reto poder modelar estos tiempos porque pues prácticamente aquí se va a necesitar eh, mucha opinión de experto y prácticamente al momento de ejecutar ya los tiempos programados del pozo, discutirlo con las compañías involucradas para la perforación. Si ven también en este gráfico, en este pozo, el pozo 5 tiene unos piquitos. Estos picos indican que en esta sección y en esta sección hubo unos sidetrack. ¿Ok? Entonces se van a ver estos saltos porque son sidetrack que se hicieron en el pozo. ¿Ok? Entonces en el próximo video les voy a mostrar entonces cómo se ordena esta información de tal manera de que queden las etapas con los tiempos de perforación y con los tiempos planos de cada uno de los pozos. Ok, continuando con el flujo de trabajo, anteriormente habíamos visto lo que es la construcción de las gráficas de tiempos totales de los pozos de correlación. Bien, y una vez construidas las gráficas, procedemos entonces ahora a identificar los tiempos por etapa. Igual, tiempos totales. ¿Ok? Ya del el pozo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 ya están listos, ya están contabilizados. La diferencia del pozo 1 con el pozo 2, 3, 4, 5 y 6 y el 7 que les voy a mostrar cómo se hace para esta metodología, ¿ok? Eh, es que el 1 está contabilizado los días desde el inicio hasta el día 99, que es el día que terminó el pozo. La diferencia de este pozo con los demás es que aquí contamos los días desde que inicia la etapa plana, o más bien dicho, desde que termina la etapa de perforación hasta donde termina la etapa plana, y así también se hace con la de perforación, desde que inicia hasta que termina. Se hace con la función contar. Ya con los demás pozos se usó los días acumulados, los días totales acumulados. Recuerden de aquí de la base de datos, ¿ok? Días totales acumulados. Y luego lo que se hace aquí es restar los días desde que terminó una fase hasta que inició la otra. ¿Ok? En este caso, este pozo eh, va a 50 metros la,
la tubería, ok, 50 metros la tubería, y lo que se hace es entonces restar para hacer el procedimiento de cuántos días se tardó la etapa. Así se hizo para los demás pozos, ok. Entonces bien, vamos a hacer el pozo 7 para que vean este pequeño procedimiento. Repito, este es uno de los procedimientos. Pueden haber demasiados procedimientos, como les comenté. Pueden usar una pivot table, pueden usar eh, las actividades y por funciones de Excel llamar esos datos y construir. O sea, es como ustedes quieran. Más adelante incluso pueden estar hasta con Python si quieren ordenarlo ya ir más científicamente. Lo pueden hacer. Entonces, es muy importante que la idea es que lleguemos a un fin que en este caso sería la, perdón, la elaboración de los tiempos. Entonces, bien, ¿qué se hace o qué principalmente hago yo? Yo identifico, ¿no?, el inicio de la etapa. Vamos aquí a, a la base de datos. Recuerden que yo les dije que era muy importante tener los filtros. Buscamos el pozo 7 y vemos que este pozo inicia con una etapa de 13.3. Vamos aquí y colocamos con un comentario para saber inicio etapa de 13.3 octavos. Esa es la manera pues de poder tener identificado cuando inicia la etapa. ¿Ok? Entonces bien, aquí podemos venir y checamos. ¿Ven? Checamos. Vemos que en este caso este pozo se acondicionó se acondicionó la tubería de 13 que estaba hincada. Por eso es que aquí vemos 000. Bien, esto puede ser más bien, debemos cambiarle, le debemos poder más bien colocar aquí acondicionamiento de tubería de 13.3 de TRD 13.3 octavos, ok. Pero aquí están acondicionando, por eso es bueno tener esta parte aquí, para poder entonces identificar qué se está haciendo. Y una vez que se tenga ese acondicionamiento, ¿ok?, ya se inicia la, la fase de construcción, ¿ok? Entonces vemos que aquí sigue en cero el progreso y a partir de aquí ya inicia. Eso quiere decir que vamos a ir al día 6 de noviembre. Vamos aquí y aquí comienza los trabajos en sí de la etapa de 12 y un cuarto. Entonces aquí ponemos inicio etapa de 9,5 octavos. Yo estoy trabajando con las tuberías revestidoras. Y está. Este tiempo lo podemos eh, tomar como una semifase plana, porque está acondicionando el conductor para poder perforar. ¿Ok? Aquí inicia el pozo. Entonces, si queremos saber cuánto nos tardamos en esta etapa, lo que hacemos es fácil. Hacemos una fórmula aquí. ¿Ok? ¿Cuánto se tardó? Y aquí está. Esta etapa se tardó 3,98. Aquí estoy comentando error. En esta etapa se tardó 4,06. Ahí está. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos bajando y vamos a ver hasta qué profundidad va esta etapa. Aquí ya nos indica que hay un cambio
Este pozo va hasta 750. Entonces, vemos aquí que aquí termina la etapa. Lo que hacemos es marcar color rojo el, en este caso, cuando se alcanzó la profundidad total del pozo. Y aquí lo que hacemos es una resta de cuántos días él tardó en la etapa. Aquí está. Tardó casi 2 días. Bien, bajamos y cuando veamos ya el primer cambio de profundidad, aquí inicia la segunda, en este caso sí, la segunda etapa. ¿Ok? Entonces hay que revisar, debe ser de 8:30. Aquí está, 8:30. Entonces aquí inicia etapa de 8:30. Inicia etapa de 8:30. ¿Ok? Y entonces aquí, bueno, yo estoy acostumbrado a colocar siempre un más, pero bueno, igual en los días, vamos aquí, ahí está. 4:48 días tardó en la etapa plana. Se empieza a perforar la siguiente etapa y como vemos, aquí ya llegó a la profundidad total. Un pozo muy corto. Recuerda que estos pozos son terciarios, como les comenté. Aquí, a ver, aquí, porque a veces se me chispotea esta cosa. Ah, ok, listo, ya está. Ok. Y bueno, aquí ya prácticamente lo que uno hace es restar cuántos fueron esos días de la etapa plana. Aquí está, 2.1. De esta manera se arma esta base de datos utilizando los tiempos con que graficamos los pozos de correlación. Ustedes pueden también usar estos tiempos para poder calcular los tiempos por etapa. ¿Ok? Bien. Ahora bien, ¿qué hacemos con esta información? Yo por aquí estuve trabajando. ¿Ok? Por eso es la importancia que les comenté de los estados mecánicos. ¿Ok? De identificar las etapas para entonces poder desglosar esos pozos que tenemos como correlación. Y una vez ordenados estos pozos por etapa, procedemos a linkear de manera fácil la información que está en la hojita de análisis de tiempos totales. La profundidad, los días que duró la etapa y los días que duró el cambio de etapa o el flag time. Las RP, bueno, es sencillo, porque la RP no es más que la división de los metros sobre los días para que dé la RP. ¿Okay? Esta RP está afectada por circulaciones, por otras cosas. Entonces es muy importante para ya tener los tiempos que se vayan a usar para un pozo, tener esa retroalimentación de los especialistas de las compañías de servicios, de barrenas, direccionales, etcétera, etcétera, para entonces ajustar esos tiempos, ya hablando más detallados, sin circulación, sin conexión, sin nada, sino ya los que son para el performance que se requiere para el pozo. Entonces, en este caso están las RP con todo. ¿Okay? Así se hizo para cada uno de los pozos. ¿Okay? Entonces, dejé el pozo 7 que tiene dos etapas. Lo dejé para que entonces eh, vieran cómo se hace el procedimiento. Porque si me pongo a hacer el procedimiento completo, pues vamos a tardar mucho tiempo. Y aquí la idea es que con uno pues se lleven la idea de cómo hacer los demás. En dado caso que les quieran hacerlo de esta manera.
más hacia la derecha, pueden ver de que hay una tablita. Esa tablita tiene el resumen de los tiempos, ¿ok? El resumen de los tiempos en mínimo, promedio y máximo. Recuerden que aquí estamos buscando es eh, el pozo híbrido, ¿ok? Normalmente se estila usar siempre el mínimo, el promedio y el máximo de los tiempos de los pozos de correlación para poder hacer los gráficos e ir comparando, porque tampoco es recomendable tener unos tiempos muy altos o tener unos tiempos muy agresivos, porque entonces o nos quedamos cortos o nos vamos a quedar este, muy holgados y todo se traduce, recuerden, en costo. ¿Ok? Bueno, entonces esta tablita es el resumen de todo esto y ya ahorita ya está llena, o sea, ya está con su fórmula. En la presentación de la parte teórica les hablé del mínimo, del máximo y del promedio. ¿Ok? Aquí hay una situación que cuando estemos usando las ROP se invierte, el mínimo sería el máximo, ¿ok? Porque es en tiempo, y el máximo sería el mínimo, porque es el que se va a tardar más, ¿ok? Caso contrario pasa con el tiempo plano o el flap time, que ahí sí es mínimo y el máximo es máximo. La diferencia de este cuadrito es que para las ROP el mínimo es el máximo y el máximo es el mínimo, ¿ok? Porque se va a tardar más, es más tiempo. Bien, ok. Dicho esto, entonces vamos a empezar a linkear o a enlazar los tiempos de esta tabla que está aquí, del pozo 7, ok, a la tabla que tenemos de resumen en los tiempos totales por etapas. Entonces, este pozo comienza o inicia en 2 y un cuarto, ok. Vamos, ubicamos la profundidad. Aquí está, 9,5 octavos. Aquí está la profundidad, 750 metros. Y aquí le doy un truco. Como este valor está al lado de los días, uno al pararse aquí y arrastrar el cursor, automáticamente él se trae los días que están a un ladito del valor de 750, perdón, aquí está. Lo que hice fue arrastrar allá. Bien, enlazado estos valores, bueno, entonces vamos a hacer aquí de una vez la RP, que es la división de los metros entre los días, y ahí está la RP. Des en cuenta aquí a su derecha que ya cambia el gráfico, sobre todo el promedio, porque afecta, ¿no? O sea, ni es muy alto ni es muy bajo, pero si el promedio, si yo deshago esto, mire, de 2,17 y si lo rehago a 2,48. ¿Por qué? Porque ya hay un valor aquí. Bien, entonces vamos a buscar ahora el tiempo plano de esa etapa, ¿no? Vamos hasta abajo y aquí está el tiempo plano, fueron casi 4 días y medio, 4,48 días, y aquí también se mueve el promedio de estos valores. Vamos entonces a la etapa de 8,5. Recuerden que este pozo tiene dos etapas, tiene una tubería en cada ya de 13, ¿ok? Y solamente se perforaron dos etapas. Buscamos aquí etapa de 8,5. Aquí está la profundidad, 1960. Hacemos el truco, arrastramos. Bien, quitamos los decimales. Estamos con dos decimales que se puede manejar bien. Yo lo manejo con dos decimales. Y ahora vamos entonces a hacer el cálculo de la RP. Aquí sí cambia. ¿Por qué? Porque ya tenemos una longitud de inicio y una de fin. Entonces restamos la profundidad total menos la profundidad de la tubería anterior y lo dividimos entre los días que tardó el pozo
que se tardó, perdón, en esa etapa en perforar el pozo. Le damos OK y ya sale la RP. Ahí está. Y por último, este pozo es agujero descubierto. Estoy acostumbrado siempre a usar el símbolo de más. Ustedes usan el símbolo de más o el igual, es lo mismo, no pasa nada. Vamos aquí hasta abajo, 2.21 días. ¿Ok? Y ya queda construido el pozo. Esta tablita queda construida. El único pozo que tiene etapa de 5, 7 y 5 es el 6. Y el único pozo que tiene tubería revestidora de 7 es el de 6. Por eso es que se coloca aquí de esta manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son datos únicos, o sea, es un solo pozo. Si hubiese más pozos, aquí esto cambiara. ¿Por qué? Porque tuviésemos la fórmula eh, para que nos ajustara a estos valores. Bien, entonces de esta manera se construye lo que es la base de datos de los tiempos totales por etapa para sacar lo que es un pozo tipo basado en la información de los pozos que se perforaron. ¿Ok? Todavía aquí no tenemos un pozo definido porque todavía toca hacer los promedios, los mínimos y los máximos, ¿verdad? De, para hacer lo que es el pozo híbrido y de ahí pues poder comparar con los tiempos que tenemos o se generaron durante las operaciones de los pozos. Entonces, igual como he venido trabajando, por horas del tiempo voy a armar la información y voy a dejar siempre eh, parte de ella para que ustedes vean cómo se hace. Bien, vamos a continuar entonces con el ejercicio. Ya le había explicado previamente esta parte. Este aquí, ahora viene pues cómo elaboramos estos tres cuadritos o estos tres tablitas que están aquí para ir lo que es armando el pozo híbrido. Esto no queda aquí, aquí hay muchas cosas todavía que hay que revisar, hay ciertos detalles que hay que afinar porque no solo es plasmar la información, también debemos analizar o se debe analizar qué tiempos estamos observando con nuestro pozo que estamos armando. O sea, qué tiempo vemos, cómo están los tiempos, concuerdan, no concuerdan, eh, tiene cierta grado de certeza de que los tiempos están dentro de los rangos normales o dentro de los rangos eh, permisibles en el sentido de cálculo y de ejecución. Más que todo de ejecución, no de cálculo. Entonces debemos revisar bien eso. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita les muestro cómo se hace la última tablita, que es la de el máximo. Ya previamente he creado la del mínimo y el promedio. Entonces vamos ahora a construir la del máximo, ¿no? Aquí lo que se hace es lo siguiente. Normalmente se fija las profundidades con el promedio porque estamos tomando las profundidades promedio. ¿Ok? Y arrastramos, pues ya ahí lo tenemos. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con los días o cómo calculamos los días? En este caso estamos hablando del máximo. Recuerden que aquí, a diferencia del mínimo, ok, aquí el máximo para las RP es el mínimo. Entonces aquí vamos a colocar este valor. Bien, ¿cómo se hace? Bueno, lo que hacemos es dividir la profundidad entre, en este caso porque es mínimo, entre este valor. Y aquí lo que hacemos es dividir la profundidad entre este valor que dice máximo, pero recuerden que dentro es mínimo, para entonces tener los días.
¿Ok? Metros con metros se van y quedan los días. Bien, aquí directo lo que hacemos es igualar a este valor. ¿Sí? Vamos a hacer una vez la fórmula de... Estoy usando más es igual que usarán el símbolo igual. Aquí el igual lo coloca. Solo que cuando vayan a hacer una cuenta así, quiten el más porque entonces cuando vaya a sumar o restar por el símbolo va a creer que es una suma donde un número positivo y lo va a restar con otro número. Entonces, bueno, eh, esos algoritmos matemáticos, entonces sí tengan cuidado con eso, ¿no? Entonces aquí yo lo coloco así porque yo no voy a hacer ninguna resta ni nada. Se me hace más fácil. Entonces hago esto y ya tengo los días. Aquí es cuestión de decimales. Dejo dos decimales. Acerco un poquito y, bueno, y arrastro la fórmula para no estar armando aquí la fórmula. Ya de una vez él automáticamente va a tomar esos tiempos. ¿Ok? Entonces vamos. Aquí sí tenemos que hacer la resta. ¿Ok? Entre paréntesis y lo dividimos entre este que está aquí. Y ahí está. Están los días. Se dan cuenta que hay unos días que están dando así como que, oye, pero se ve medio como que exagerado, ¿no? Para un pozo de este tipo. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, a moldar la, la información para ajustarlo un poco a lo que queremos. Realmente recuerden que aquí entra mucho en juego opinión de expertos. Aquí ahorita no entra los señores de la compañía de Barrena, en este caso, o de Broca o de Mecha, como ustedes lo quieran llamar, porque apenas aquí estamos armando la base de datos, que nos va a servir de base para lo que viene más arriba, más adelante. ¿Ok? Vemos aquí, entre paréntesis, etapa de 12 y un cuarto, y la dividimos entre este valor que está aquí. ¿Está? ¿Ok? El tiempo plano de recuerden que es el máximo, es lo que más se tardó. Bien, aquí lo doy un poquito más rápido porque pues ya identificamos cómo se hace. Dividimos y vamos aquí a este. ¿Ok? Y aquí se decidió que va a ser un pozo que va a terminar con una tubería de 7. Bueno, y ahí están los días. Ya con esto tenemos armado lo que son el promedio, el mínimo y el máximo. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar aquí la información. ¿Qué se hace normalmente? Pues uno ve y observa cómo están los pozo con pozo. En este caso, podríamos comparar este pozo con con este y con este. ¿Por qué? Porque son pozos que tienen etapa de 8 y media. A pesar de que están en agujero descubierto, pues el valor del de 7 que está aquí, perdón, del de 7 que está aquí, nos puede servir como de inicio o de arranque para ese análisis. Recuerden que siempre cuando un pozo exploratorio la etapa plana se extiende un poco porque los registros, las tomas de información, la muestra y todo eso, bueno, ya después se baja la tubería o si pues el pozo por alguna razón sale antieconómico, pues se abandona sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, aquí lo que toca entonces ver cómo están los días. ¿Ok? Vemos si son pozos similares. Este pues obviamente no nos va a servir porque des en cuenta que la etapa de 3 y media está a 50. ¿Ok? Si vamos a a pesar de que tiene cierta sección de 7, de 8 y media, perdón,
y la podemos usar para la de 7, se cuenta que es un poquito más profundo que el pozo 1. Entonces, bueno, si comparamos el pozo 3, vamos a hacer aquí algo que sería muy bueno, así, para poder identificar los pozos. Ahí está, ok. Entonces vemos que está muy desfasado. Ahora vamos a ver el 3 con el 5 y tienen cierta similitud, igual que con el 6. ¿Ok? Entonces, estos pozos nos podrían ayudar bastante a moldar esa información. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vemos aquí y observamos que este a 2086 son 19 días. Y este pozo, que la diferencia es muy poca, eso vamos, ver, queremos ver esta diferencia, son pocos, son 65 metros. Este tiene 19 días y este tiene 52. ¿Ok? Y este tiene 20. Entonces, dése en cuenta aquí que este valor, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Bueno, o qué es lo que hago yo. Yo lo pongo por aquí como dato y este yo lo elimino de la información. Obviamente, pues aquí me va a salir deep, lo tengo que eliminar. Y este valor yo lo guardo aquí por razones de trazabilidad. O por razones de cuando hacen auditorías. ¿Qué valor hay aquí? Aquí había 52 días. Ah, perdón, aquí puse RPS días. ¿Qué valor había aquí? 52 días. Sí, porque si nos damos cuenta, este tiene 19.7 y está a 2086 y la diferencia aquí son casi 4, como, a ver, vamos a sacar mejor la cuenta aquí para no estar diciendo números. Aquí restamos rapidito. Son aproximadamente 500 metros. Pues podemos decir que está ahí. ¿Ok? Si comparamos esta etapa con esta, mire, 3.336, 3.500, está allí, incluso con el pozo número 5, ¿ok? Número 5, estamos cercanos, este tiene 24 y este tiene 74, 73.42. Entonces, igual hacemos lo mismo, yo me lo voy a traer aquí como dato, borro aquí. Bueno, el dato de la RP no lo anoté. También sería bueno, pero en este caso, bueno, a mí yo lo vi, pero sí es bueno que se lleve ese dato de la RP para saber cómo se está manejando. Si vamos aquí, y aquí se va afectando todo automáticamente. ¿Ok? Bien. Entonces, estos pozos, por ejemplo, este es muy bajo. Entonces nosotros podemos borrar y aquí ponerle 3 para ir moldeando la, la información, pues. ¿Ok? Este lo eliminamos porque sí, porque pues obviamente son 1000 metros. No nos sirve porque aquí hay una cosa. Los tiempos muy bajos pueden tumbar la estadística y lo muy alto los puede elevar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en este caso, yo borro este 1.5 y voy anotando los días eh, que voy sacando de la información. ¿Ok? Entonces, bueno, para no hacer tan largo el video, yo voy a seguir depurando la información y una vez que esté depurada, vamos a ver cómo se moldean ya nuestros tiempos una vez que tengamos esa información modelada. Bien, ya aquí, como ven el archivo, en este caso la tabla de esta pestaña ya fue trabajada. ¿Ok? Lo que se hace aquí es ubicar los tiempos que estén muy por encima o muy por debajo del promedio, así
vamos a llamarlo así, a vista. Ok, por ejemplo, si ustedes observan un pozo que tiene, no sé, digamos, 30 días, una etapa, y hay tres o cuatro que en la misma etapa, a una profundidad similar, tienen, digamos, 15 días, pues obviamente el promedio va a estar por allí. Y ese pozo que tiene 30 días, que se dispara mucho en tiempo, pues debemos sacarlo para evitar a que nuestro dato se sesgue de un lado a otro cuando estamos hablando de distribuciones a nivel de estadística. ¿Ok? Bueno, ya en este caso se trabajó. ¿Ok? Una vez trabajada esta data, como está toda linkeada o toda enlazada, aquí los tres cuadritos donde están los tiempos híbridos, promedios, mínimo y máximo, también se manipulan. Y ya lo que toca pues es hacer el gráfico, ¿no? En este campo de los pozos que se analizaron o se van a analizar porque todavía falta análisis, faltan los tiempos limpios. ¿Ok? Pero se comienza con esto para poder comparar los tiempos eh, promedio, mínimo y máximo del pozo híbrido. ¿Qué es un pozo híbrido? Es tomar todos los tiempos de las mejores etapas de los pozos que se analizaron, entonces analizarlo por promedio, mínimo y máximo, y eso se coloca en esta gráfica que vemos aquí abajito. No la terminé de construir porque ya quería mostrarles qué es lo que estamos haciendo o cómo se hace. Ya en este caso se revisó, des en cuenta aquí un cambio de etapa, 17, 18, 4 días, 16. Entonces en este caso, para evitar eh, que estos tiempos estén desfasados, bueno, en este caso pues no estamos dejando ningún agujero descubierto, estamos tomando ya por sí los 24 días del único pozo que tiene tubería de revestimiento de 7. ¿Ok? Eh, por ejemplo, aquí también perforar el agujero. Este tiene casi 2 días de 50. Ah, pero miren la profundidad 1960. ¿Ok? Realmente uno debe tomar en cuenta bien la profundidad promedio. Estamos hablando en este caso de esta profundidad que está aquí. Vamos a tener que eliminar más profundidades. ¿Por qué? Porque des en cuenta que 4000, 4160, 4700, 4100. Entonces ya esta de 6000, perdón, de 1639, pues ya tendríamos que dejarla por fuera. Lo que hacemos es borrar. A ver, ya se me partió. Ok, 1639. Y colocar aquí días, 1639 metros. Ok, borrar los días. Punto 4 aquí. Para llevar la trazabilidad. Y bueno, y esto pues ya no divide, no, perdón, no hay una división ni una suma, pues lo quitamos. Entonces ya los tiempos aquí se van amoldando a medida que vayamos trabajando la información. Entonces nos quedamos con estos tiempos, 4600, son 70 días, es mucho, sabemos. Ten en cuenta que este está en 45, este pozo, 45 días. Y este que tiene 60 de diferencia son 24 días. ¿Ok? Igual este tenía 1960, 1.96. Entonces vamos a quitar el de 1.96. Entonces aquí ponemos 1.96 días. ¿Ok? Podemos incluso eh, quitar este tiempo es demasiado, 70.1, 70.1 días. Y aquí quitamos pues la ROP. Podemos quedar con esta profundidad como para hacer un rango. ¿Ok? Y ya pues, nuestros gráficos se va actualizando al igual que los tres
em, las tres tablas. Bien, hecho esto, ya habiendo depurado la información, tener los tiempos estimados para nuestros pozos. Obviamente si tenemos mucho más pozos la información va a ser mucho mejor. Recomendación, más de 10 pozos, 15, 20 pozos, mucho mejor porque va a poder modelar muy bien los tiempos que queremos analizar. Ok, bueno, vamos entonces a agregar los pozos que faltan. Vamos al pozo mínimo, pozo híbrido mínimo. Las X son los días acumulados, ok, y la Y es la profundidad. Ahí generó la curva y vamos a agregar el máximo. Estos tiempos son para compararlos con los tiempos de los pozos. Aquí falta un paso que lo vamos a hacer. Ahí están. Ahí están los pozos. Los tiempos, en este caso. El máximo, el mínimo y el promedio. Ok. Podemos hacer esto también. Vamos a ordenarlo de esta manera. Aquí vamos a poner el máximo para que quede arriba. Vamos a hacerlo mejor de esta manera. Máximo. Prome Perdón. Aquí es modificar promedio. Y el mínimo lo dejamos de último. Para que quede pues algo estético pues. Ahí está. Listo. Ahí están los pozos. Ustedes pueden representar poniéndole aquí la etiqueta de datos. ¿Ok? Vamos a ver si me deja colocar y bueno, aquí podemos hacer algo así y lo demás pues lo borramos. Así uno por uno no vaya a ser que cuando seleccionamos todos se borran todos. Aquí uno por uno y listo. Vamos al otro pozo que está aquí. Agregar etiqueta de datos. Ahí está. Formato de etiqueta, valor de X, Y. Ok, y aquí está. Uno por uno. Lo vamos quitando. Y listo. Ok, y así pues hacemos con todos los gráficos. Aquí ya se cuenta que quedó montadito quedó montadito el, el gráfico del pozo híbrido máximo con el promedio. ¿Ok? Quedó aquí montado, ¿eh? Está por aquí. Este de este, el rojo, que es el mínimo. Vamos a hacerlo aquí y aquí lo borramos. Esta etiqueta, formato de etiquetas. Quitamos el Y y listo. Y así pues podemos modificar y hacer todos los cambios que queramos hacer en la gráfica. Bueno, ahora vamos a trabajar con lo que sigue. Y bueno, en el siguiente video
o en la continuación del video, pues vamos a ver qué, qué paso sigues ahora. El procedimiento que sigue, bueno, es ahora hacer lo mismo que hicimos con los tiempos totales, pero esta vez con los tiempos totales limpios. Ya trabajé los 6 primeros pozos. Aquí están los 6 primeros pozos. Vamos a trabajar el séptimo pozo, el pozo número 7. Y lo que hacemos es filtrar por pozo para entonces identificar la columna para este ejemplo. Si ustedes tienen otro tipo de hoja, otra base de datos diferente, siempre van a tener que ubicar los tiempos limpios acumulados, porque ese es el que cuenta para poder hacer la gráfica. ¿Ok? Entonces, aquí está en mi base de datos, tengo los tiempos limpios acumulados aquí, tengo la fecha y hora aquí, y tengo la profundidad aquí. Entonces me paro aquí en el segundo, porque el primero en mi caso ya está aquí colocado. Entonces me paro aquí en el segundo. Fácil, control, shift, flecha hacia abajo, control C y lo pegamos. Ahí está. ¿Ok? Luego vamos a los días. En mi caso, en mi base de datos lo tengo aquí, pero comienzo con este porque ya el primer valor está aquí alojado. Igual, control shift, flecha hacia abajo, control C y pego los valores. Y por último, ubico la profundidad. Está aquí, control shift, flecha hacia abajo, control C y pegamos los valores aquí. Si le quieren dar un poquito más de estética a su tabla, le ponen el formato, lo centran. Ok, vamos a centrar este también. Y aquí igual control shift, flecha hacia abajo. Y vamos a quitar y dejamos dos decimales. Ahí está. Bien. Con esto tenemos ya organizado los tiempos limpios de cada uno de los pozos que vamos a analizar. Esta es la manera en que se hace. Vamos a proceder ahora a hacer el gráfico de los tiempos limpios por pozo. Ok, para construir la gráfica de los tiempos limpios por pozo, nos podemos basar en la gráfica de los tiempos totales por pozo que ya construimos. Solo hay que cambiar eh, los enlaces o el link de la información. En vez de ser en la hoja de tiempos totales, vamos a la hoja de los tiempos limpios o análisis de tiempo limpio en este caso. Entonces podemos comenzar aquí cambiando el título. Ok. Y aquí lo que hacemos es seleccionar el gráfico, botón derecho con el mouse, vamos a seleccionar datos y van a aparecer los nombres de los pozos. Entonces, sencillamente le damos modificar y él automáticamente los va a llevar a análisis de tiempos totales. En este caso, vamos a análisis de tiempos limpios. ¿Ok? Ponemos aquí el nombre del pozo. El software automáticamente, en este caso el Excel, nos va a enviar de nuevo a análisis de tiempos totales. Vamos aquí a análisis de tiempos limpios. Y lo que hice para mantener el formato es, en este caso, mantener las columnas este, en las mismas celdas, en la B, C, D, G, H, I y así, para que cuando se haga la, el enlace de nuevo, no estar modificando. Es cosa que él automáticamente, él tomó la columna. Si voy aquí, al momento
de que yo dé clic, él me va a llevar a los tiempos totales. Y una vez que vaya aquí a los análisis de tiempo limpio, automáticamente me va a tomar toda la columna. Aquí lo que hay que tener cuidado es una cosa, es la cantidad de datos. ¿Ok? Entonces va a tocar revisar para evitar algún problema. Tengo que ver aquí y volver otra vez a marcar todo. Es lo único detalle, porque los datos cambian por la cantidad de datos. Ahí está el primer pozo. El segundo pozo hacemos lo mismo. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya vimos el primer procedimiento. Aquí está, pozo 2. Revisamos. Aquí está la información. Este va al 170. Aquí podemos incluso hacer esto. Si queremos revisar. 169. Vamos aquí. Y si queremos hacerlo. Perdón. Vamos aquí. Y si queremos hacerlo también así, podemos agarrar y arrastrar todo esto. Ahí está. Vamos al tercer pozo. Él trae. Aquí por error me puse a inventar con esto, pero no es. Recuerden que no es este, es este que está aquí. Okay. Vamos hasta acá y hacemos esto. Ok. Vamos a aceptar. Vamos al pozo número 4. Aquí está. Vamos aquí. Ok. Nos va a llevar siempre al. Nos va a llevar siempre a la fuente. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en un gráfico que fue construido con otros datos. Basados en datos diferentes. Pero el formato se mantiene. Ok. Ok, así hacemos. Ok. Vamos al pozo número 6. Aquí está. Ok. Y vamos entonces al último pozo. Vean que automático toma la información porque pues el formato se respetó. Y es más fácil trabajarlo así que estar cambiando los formatos. Porque si no entonces va a tocar modificar mucha información. Y con esto ya quedan los tiempos eh, limpios. Aquí sugerencia, se puede ajustar la gráfica
para entonces poder tener los gráficos como un acercamiento, pues. ¿Ok? Luego de haber hecho esto, vamos a proceder a construir ahorita los resúmenes por pozo para hacer entonces el pozo híbrido en tiempo limpio en lo que es mínimo, promedio y máximo. Bien, una vez ya realizado el gráfico de los tiempos limpios de los pozos de correlación que se van a estudiar, se procede a realizar lo que hicimos con los tiempos totales, que es pues ya hacer la diferencia de días por etapa, etapa de perforación, etapa de tiempo plano o flap time, para armar los gráficos, o en este caso las tablas de tiempo limpio por etapas. Teniendo una vez hecho esto construido, esto todo hecho y realizado, vamos a construir ahora la gráfica de tiempos limpios de los pozos, en este caso, del campo ejemplo que estamos viendo aquí. Igual, promedio, mínimo y máximo de lo que llamamos pozo híbrido, de los tiempos de los pozos que vamos a analizar. En este caso son tiempos limpios. Ya se realizó la gráfica anteriormente de los tiempos totales. Aquí están. ¿Ok? Ahora pues eh, hicimos la de los tiempos limpios para luego construir esta misma pero en tiempo limpio. Y es la que se va a comparar con los tiempos limpios que están aquí. ¿Ok? Dicho esto, vamos a construir esta tabla. El procedimiento que se sigue es el mismo que expliqué al momento de los tiempos totales. Entonces, bueno, por aras del tiempo, voy a omitir la construcción de esta porque es la misma que vimos anteriormente, para luego continuar con la construcción de los tiempos. Bien, en aras del tiempo construí aquí ya la tabla resumen de los tiempos de las etapas de los pozos del 1 al 7. Como lo comentaba, eh, estos datos vienen de aquí de los tiempos limpios. El mismo procedimiento que hicimos para los tiempos totales lo hicimos para los tiempos limpios, y poder así construir la gráfica de los tiempos limpios de los pozos de correlación y los tiempos limpios ya disgregados, ¿verdad? Por el pozo híbrido, máximo, promedio y mínimo. ¿Ok? Ahora lo que va a tocar es moldear la data, moldear la información, para entonces adecuar los tiempos a, a nuestros pozos tipos, o perdón, nuestros pozos de correlación. Y una vez teniendo esa información, ya podemos tener los tiempos limpios para compararlos con los tiempos eh, limpios, va a agarrar de los pozos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que ya con nuestro mínimo, máximo y promedio del pozo híbrido, compararlos con los tiempos limpios de los pozos. Ese es el procedimiento que se hace. No antes debemos también, yo creo que este no lo he hecho, no lo he hecho, vamos a hacer también la gráfica de los tiempos totales, comparándolo con los tiempos totales eh, de los pozos. Es muy importante porque podemos ver y visualizar cómo están los tiempos tanto de los pozos híbridos como los pozos de correlación. Entonces, voy a hacer la gráfica para los tiempos totales de pozo de correlación versus los pozos híbridos, o el pozo híbrido, en este caso mínimo, promedio y máximo, y luego vamos a comparar el de los tiempos limpios. Bueno, ya aquí, como ven, están las tablas, o la tabla principal con los tiempos limpios
de los pozos de correlación, el pozo híbrido promedio, mínimo y máximo, y la gráfica. Yo les recomiendo que cuando vayan a hacer este tipo de archivos, mantengan siempre el mismo formato. ¿Por qué? Porque lo único que hay que hacer es, en este caso específico, es enlazar esta hoja con estos datos con las tablas que están aquí. Y si mantienen el mismo formato que mantuvieron para los tiempos totales, ya las fórmulas en este caso se van a mantener. En este caso que está aquí. Y a medida que ustedes van haciendo el linkeo o enlazando los tiempos de las tablas de análisis de tiempo limpio con esta tabla, automáticamente todo esto se va eh, autollenando y se va generando de una vez la gráfica. Una recomendación muy importante que les tengo que hacer es que deben revisar muy bien, en este caso, los, las fórmulas, ¿ok? Las fórmulas y que las celdas concuerden con la fila a la que estamos haciendo referencia. Suele pasar que cuando copiamos una fórmula asociada a una fila a otra fila, al momento de usar la función F4 que bloquea la celda en Excel, las celdas pueden venirse aquí. Entonces, en un momento que estamos ajustando la información, nos puede quedar una celda así. Y eso puede afectar nuestra información. Entonces, hay que tener mucho cuidado y revisar muy bien todos los linkeos que se hacen, o en este caso, todas las fórmulas que se realicen en Excel y que todas concuerden eh, con la fila que corresponda. Siempre a veces se puede cometer el error de que no concuerda y cuando vamos a ver vamos a tener muchos problemas al momento de graficar. A veces se puede pasar y ha pasado, me ha pasado, por eso doy la recomendación de que eh, vemos que el promedio está muy por encima del tiempo máximo o el tiempo máximo está muy por debajo del promedio. Pues puede haber esas combinaciones medio raras allí, pero es porque hemos tenido un enlace o un linkeo errado. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la ejecución de las fórmulas en Excel. ¿Ok? Y aquí tenemos la gráfica de los tiempos limpios, todos los tiempos limpios de los pozos de correlación. ¿Ok? Ya aquí tenemos también la gráfica de los tiempos totales. Si se dan cuenta, aquí ya yo coloqué, creo que lo he explicado, si no me recuerdo, el pozo mínimo, promedio y máximo híbrido, que estos tiempos vienen de este universo de pozos que están aquí arriba, para poder hacer la comparación. Esta comparación se hace con la finalidad de poder calibrar los tiempos que se van a usar para el pozo que se va a diseñar. Poder mostrar en un BCD, en una fase de visualización, si vamos a hablar de BCD, en qué rango estaría los tiempos de nuestro pozo. Recuerden que cuando, haciendo un poquito aquí un paréntesis, hacemos un BCD, vamos de lo macro a lo micro. O sea, vemos todo el panorama, vemos todas las opciones, determinaciones de perforación, de trayectorias, de esquemas mecánicos. Y a medida que vamos afinando ese BCD de pozo, eh, y dependiendo de esa trayectoria y de ese esquema mecánico que nos permita
elaborar el pozo o perforar el pozo sin ningún problema, sin menos riesgo, ese es el que se va a conceptualizar y a la final es el que se va a definir. Entonces también se definen los tiempos. Estos son mis tiempos macro, ya conceptualizados un poco, teniendo ya idea de cómo va a ser el pozo. Estos son los tiempos y ya en definición vienen los tiempos más afinados. Una vez hecho ese afinamiento, ya se discute con las compañías que van a estar involucradas en la perforación del pozo para discutir ya el performance de la fase de perforación. ¿Okay? Porque ese es el donde eh, tenemos nosotros que apuntar para que podamos perforar más rápido y eficientemente ese pozo, sin salirnos de estos márgenes, que es muy importante. Por eso es que se hace el análisis de lo macro a lo micro. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez teniendo todo esto, procedemos a hacer lo mismo que hicimos con el análisis de los tiempos totales, que es empezar a definir y a modelar nuestros datos por etapa. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos que tenemos un pozo que la etapa de 26 fueron 62 metros que se perforó, pero estamos viendo que el pozo 3, el, el pozo 2 no tiene porque el pozo 2 comienza en una etapa de 17 y medio, pero el pozo 3, el pozo 5, el pozo 6 tienen un promedio entre 700 y 800 metros de profundidad perforado. ¿Ok? ¿Qué hacemos aquí en este caso? Vemos que nuestro pozo lo vamos a perforar aproximadamente en este rango de profundidades y lo que hacemos es lo que les expliqué. Borramos aquí y colocamos aquí cuál era la profundidad y una vez hecho esto borramos también el tiempo para tenerlo como una especie de trazabilidad. 108, ajá, 108. ¿Está? 108 días para dejar trazabilidad y quitamos el día. Y cuando vemos aquí, des en cuenta que ya él colocó un promedio de la profundidad basado en esta información, hablando de profundidad. Ahora, si vamos a días, des en cuenta que los días están muy parecidos. Un máximo de 6.46 y un mínimo de 4.23. Si ustedes me preguntan, a nivel de días, si ustedes me preguntan si podemos usar esos días, pues yo lo consideraría que porque sí, a menos de que estas ROP que están aquí sean mejoradas con la información que tengan las compañías de barrena, en sus metrometros, en sus estadísticas y todo eso. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se hace en esta fase. En esta fase, revisamos los tiempos, modelamos la data y ya podemos ir adaptando nuestros pozos tipo mínimo por medio y máximo. Si vamos al cambio de etapa, des en cuenta que este pozo tiene 271 y el resto de los pozos va de 6.4 a 10.7 días. ¿Okay? Entonces uno me dirá, oye, pero es que 10.7 días un cambio de etapa es mucho. Bueno, sí, puede ser. ¿Okay? Entonces tenemos que modelar la data. ¿Qué hago yo aquí? Yo voy a quitar este 271, pero recuerden siempre de colocar cuántos días fueron. Y podemos también quitar este 10.7, ¿ok? Para poder tener nuestra data modelada entre 8 y 6 días. ¿Se cuenta? Que aquí automáticamente él va generando la curva. Aquí ya no hay nada que hacer porque él ya está todo linkeado, echa sus fórmulas y automáticamente él va generando los cambios. Nada más tendríamos que trabajar aquí en esta tabla. ¿Ok? Este procedimiento que estoy explicando se hace para las demás etapas.
En aras del tiempo y para no ver todo el procedimiento, por eso expliqué una etapa. Así se repite para todas las etapas. Vamos entonces en este caso voy a continuar haciéndolo y luego pues ya cuando esté armado totalmente vamos a ver los resultados que arroja para los tiempos limpios.